tiempos que vivimos, hoy día necesitamos más que nunca estar en la casa del Señor. Amén. Así que dele gracias a Dios porque hoy le ha traído a este lugar. Amén. Hay muchos que no han venido, que no están por algún motivo, alguna razón, no han podido llegar a este lugar. Pero usted dele gracias a Dios porque hoy Dios le trajo a este lugar para escuchar una palabra del cielo, de arriba, de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vamos juntos al libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Mateo, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Si usted lo va encontrando, me va diciendo amén. Para dar lectura a la poderosa y gloriosa palabra del Señor. Mateo, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dice el título, la transfiguración. Amén. ¿Usted lo encontró? Amén. Y lo ha encontrado entonces, todos juntos vamos a dar lectura a la poderosa y gloriosa palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Amén. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia, mi Dios. Aquí está tu palabra leída en esta noche, Señor. Tú tienes siempre algo poderoso, algo grande, algo tremendo, Señor. Una palabra revelada, un rema de arriba del cielo para nuestras vidas, mi Dios, porque nada es casualidad. Tú tienes siempre una bendición para nosotros. Levántanos, restáuranos, Señor. Ministranos con tu palabra, que tu palabra nos haga comprender el propósito, Señor amado, para nuestras vidas, y que nos pongas, Señor, en el nivel que tú tienes para nosotros, Señor. Bendice cada uno de los que vinieron en esta noche a este lugar a adorar tu nombre, a glorificar tu nombre y a escuchar tu voz directa del cielo, Padre Celestial. Señor, te lo rogamos, te lo imploramos todo, Señor, sabiendo que vas a hablarnos, sabiendo que vas, Señor, tocarnos, sabiendo, Señor, que hay una palabra de arriba, hay una palabra revelada, un rema del cielo para nosotros, Señor. Con la autoridad de Cristo yo me levanto contra todo poder de las tinieblas ahora. Reprendo al diablo y reprendo toda obra demoníaca ahora en el nombre de Jesús. Y le digo al diablo que salga, que se vaya en el nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra, por el poder de la unción y en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaro la liberación, la victoria en este lugar, y declaro la presencia angelical en este lugar. Señor amado, ángeles guerreros, ángeles ministradores, declaro ángeles, Señor, que están aquí para cuidarnos, Señor del cielo, para cuidar tu palabra, Señor. En el nombre glorioso y poderoso de Jesús, lo declaro hecho por la fe. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios le bendiga, toma asiento. Aleluya. Dios siempre quiere, como le dije, hablarnos a través de su palabra. Amén. Y qué bendición, hermanos, poder estar atentos a la palabra del Señor. Amén. El otro día estaba escuchando un mensaje del profeta, y una de las cosas que me hicieron meditar fue lo que él nos dijo acerca de estar atentos. Amén. Si usted no está atento, usted no puede obedecer. Amén. Entonces, para obedecer a la palabra, tienes que estar atento a la palabra. Amén. Y eso significa que toda tu atención, toda su atención debe estar hoy conectada a la palabra del Señor. Tienes que capturar una palabra de Dios en esta noche, para tu vida.
Porque cada vez que vienes acá y no capturas una palabra, te vas sin la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios no es dinero, la bendición de Dios son materiales, la bendición de Dios es una palabra revelada para tu vida, una palabra que Dios te suelta en este lugar para ponerte en otro nivel y para que alcances la bendición que tú necesitas. Amén. Por eso, atentos hoy a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Quiero hablar de 3 personajes bíblicos. Amén. 3 personajes importantes, preeminentes en la palabra del Señor. Uno de ellos es Moisés, el segundo de ellos es Elías y el tercero es Jesús. Amén. 3 hombres que marcaron la historia, que marcaron un hito en cada tiempo que vivieron. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, quiero hablar de Moisés. ¿Por qué quiero hablar de Moisés? Porque Moisés es uno de los apóstoles del Antiguo Testamento. ¿Por qué digo apóstol? Porque los apóstoles son los que traen los diseños de Dios. El apóstol y su unción traen diseño de Dios, traen dirección a la iglesia. Los apóstoles traen revelación, una palabra revelada de parte del Señor y una edificación y un fundamento. Amén. Un fundamento que es primordial. ¿Por qué? Porque sin fundamento los edificios se derrumban. Para un gran edificio necesitamos un gran fundamento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígale a su lado, para que seas grande, necesitas primero un gran fundamento. Gloria a Dios. Y ese gran fundamento es el trato de Dios contigo. Amén. Es las cosas que ocurren, las cosas que tú vives a diario, las victorias que tú tienes diariamente. Amén. La relación con Dios. Ese fundamento es cuando Dios trata tu carácter, cuando Dios te trata a ti, cuando Dios comienza a tratarte, cuando vienen las pruebas y no desmayas, sino que avanzas, sino que eres capaz de sostenerte en los momentos difíciles. Amén. Ese fundamento es la etapa que Dios te discipula. Amén. Es la etapa que Dios te forma. Es la etapa en que Dios va moldeando tu vida para que tú seas un verdadero hijo de Dios. Amén. Ese fundamento es necesario. Amén. Para poder ser grandes en las manos del Señor. Santo es su nombre. Por eso los apóstoles traen diseño y traen fundamento. Los apóstoles traen, hermanos, esta palabra revelada para tu vida que te pone en otro nivel, que te hace comprender las cosas que Dios tiene para ti. Que te ponen en el propósito, que te paran en la brecha y que te muestran el destino de victoria que tú tienes. Amén. Entonces, Moisés fue uno de aquellos hombres que Dios lo llamó con un propósito. Si usted se da cuenta, Moisés, si usted ha leído la palabra, el Señor lo llama para ser un libertador. Pero él huye al desierto donde está 40 años, donde Dios está poniendo el fundamento. Digo conmigo, fundamento. 40 años en el desierto con las ovejas que no eran de él, que eran de su suegro. 40 años siendo tratado por Dios en el desierto. Y el desierto simboliza, hermanos, las dificultades, los problemas, las cosas, las luchas que tienes a diario. El desierto son los momentos difíciles de tu vida. Y en ese desierto fue metido Moisés. En el desierto de Dios. Amén. Porque el desierto de Dios te hace crecer. El desierto de Dios te hace ser una persona madura, te hace madurar en las cosas de Dios. El desierto te hace avanzar. El desierto te pone, hermanos, en un nivel de bendición, en un nivel de victoria. Porque los hombres de desierto son gente de reino. Usted sabe que Elías estaba en el desierto, comía langostas y miel, se alimentaba de la comida silvestre, se vestía de pieles. Él no se mezcló con la sociedad. Él no se mezcló con la gente porque él tenía un llamado a ser un hombre de desierto. Y Moisés también fue un hombre de desierto, 40 años en el desierto. Amén. Para que Dios pudiera tratar ese carácter. Porque recuerde que antes de eso él mató al egipcio. Dice la escritura que se levantó el egipcio contra sus hermanos y los defendió. Y cuando él lo defendió dice que mató a un egipcio. O sea,
asesinó a un hombre y se fue al desierto, porque necesitaba ser tratado por Dios. Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Amén. Un hombre manso, un hombre transformado, un hombre, hermanos, tratado por Dios en su vida, en su carácter, en su tiempo que estuvo en el desierto. Amén. 40 años para llegar a ser un libertador. 40 años para llegar, hermanos, a cumplir el propósito de Dios. Ahí estaba Moisés para ser libertador. Y cuando vuelve, regresa, enviado por Dios, después de ver la zarza que ardía y no se consumía, fue enviado por Dios a libertar a su pueblo. Un libertador. Un hombre preeminente, un hombre que escribió, hermanos, 5 libros. Libros que hasta hoy el pueblo de Israel los sostiene. Libros que hasta hoy el pueblo de Israel los estudia, los aprende. Libros importantes para el pueblo de Israel. Libros que marcaron, hermanos, al pueblo. Entonces, Moisés era un hombre importante para el pueblo de Israel, para los hebreos. Porque, número uno, había sido el libertador, aquel que Dios lo había usado para sacarlo de Egipto, de la esclavitud. El Señor lo había usado para liberar a su pueblo. El Señor lo usó para escribir estos libros. Los 5 primeros libros de la Biblia. Lo escribe Él. Que dejaron, hermanos, una huella, una marca en el pueblo, en los hebreos. Amén. ¿Por qué estoy graficando a cada uno de estos hombres? Porque quiero que entendamos por qué estos 2 hombres se aparecen en esta transfiguración. Amén. Elías, otro hombre de Dios tremendo. Le llamaban el profeta del fuego porque era un hombre capaz de que el fuego de Dios descendiera visiblemente. También tuvo su tiempo, su desierto. Amén. Cuando Jezabel le dice que lo va a matar, él se asusta, tiene miedo, se esconde en una cueva. Amén. Se escapa y dice que solo yo he quedado. Pero el Señor dijo: no, tengo 7.000 todavía que no han doblado su rodilla. Amén. Ante Baal. Así que no eres el único, Elías. Pero es Elías que pasó un desierto, momentos difíciles donde su carácter también fue formado. Llegó a ser uno de los más importantes profetas del pueblo de Israel. Amén. Un hombre que, hermanos, que llamó a los profetas de Baal a una reunión en el Monte Carmelo. Los llamó para demostrarle el verdadero Dios, el Dios más grande. El pueblo se había ido en pos de Baal. Y los reunió en el monte y les demostró que era el Dios verdadero. El Dios que responda por fuego, ese será el Dios verdadero, dijo. Y dice que cuando ellos hicieron, hermanos, un sacrificio cada uno, los profetas de Baal y Elías. Y dice que el fuego, en el sacrificio que hizo Elías, descendió. Amén. Y consumió todo el holocausto. Pero dice que los profetas de Baal se sajaban, se cortaban, se maltrataban. Y Elías decía: tal vez está durmiendo su Dios. Tal vez su Dios está de camino. Amén. Les demostró al pueblo el verdadero Dios. El Dios más grande. El verdadero Dios que responde por fuego. Por eso fue llamado el profeta del fuego. Un hombre tremendo, hermanos. Que hizo, hermanos, milagros extraordinarios. Por mano de él, el Señor, a través de la mano del profeta. Entonces, Moisés y Elías, 2 personajes tremendos en la Biblia, 2 hombres de Dios, amén, que marcaron la historia del pueblo de Israel. Santo su nombre. Ese día, en esa transfiguración, se aparecen delante de los discípulos, de estos 3, amén, delante de ellos se aparecen. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estos 2 se aparecen y comienzan a hablar con Jesús? Delante de los discípulos. Dice, hermanos, la lectura que leíamos, que
6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se le aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Imagínense lo que dice Pedro. Hagamos 3 enramadas, hagamos fiesta. Porque está el hombre que representa la ley. Porque Dios le dio los diseños a Moisés del tabernáculo y le entregó la ley. Al hombre que le entregó la ley fue a Moisés. Una ley que iba a regir el pueblo. Una ley, hermanos, que lo iba a dirigir y guiar hacia la justicia de Dios y hacia la rectitud de Dios. La ley era importante porque les iba a hacer entender las cosas malas. Por eso después encontramos a Pablo diciendo que la ley no es mala, la ley es buena. La ley es mala para los transgresores, para los parricidas, para los idólatras. Para eso es mala la ley. Pero la ley es buena. Amén. Porque la ley nos hace entender lo correcto. Porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y la ley nos hizo entender cuál era el pecado y nos puso nombre a los pecados. Por eso que la ley es buena. El problema es que la ley nunca pudo un hombre ser justificado a través de la ley. A través de la ley no hay justificación, sino que hay condenación. Porque la ley te condena. Pero el Señor envía a su Hijo Jesucristo para justificarte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, delante de la ley estamos faltos, estamos, hermanos, sin santidad. Amén. La ley te condena. Amén. Por eso que la ley es un ayo que te lleva a Cristo, un tutor. La ley es la que te hace entender, la que te hace ver tu condición. Por eso que la ley no es mala, es buena. Porque nos hace entender que estamos mal. ¿Cuántos dicen amén? Delante de la presencia de Dios. Y nos hace entender que necesitamos un Salvador. Que necesitamos a Cristo para que nos justifique ante la presencia de Dios. Pero ahí estaba Moisés, el hombre de la ley. El que había traído los diseños de Dios para construir un tabernáculo, un lugar de adoración a Dios. Se presentó delante ahí. Y por eso Pedro dijo: hagamos 3 enramadas, hagamos fiesta. Porque ha venido el hombre que Dios le dio la ley. Y ha venido el día el profeta del fuego, el que hace descender fuego, está ahí. Hagamos 3 enramadas. Esas enramadas se hacían para una fiesta que se llamaba la fiesta de las enramadas. Amén. Por eso Pedro dijo eso. Hagamos fiesta. Señor, es bueno que estemos aquí. Amén. Porque este hombre de Dios, este discípulo Pedro, no conocía a Moisés y no conocía a Elías. Había escuchado hablar de él, conocía los libros, amén, lo que estaba escrito acerca de ellos, pero no los conocía. Y el verlos impactó su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estaba encontrándose con 2 hombres importantes en la vida del pueblo de Israel. Amén. Y dice estas cosas. Pero dice que mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, sus discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. ¿Por qué? Si Pedro recién estaba diciendo: hagamos 3 enramadas. Si Pedro recién estaba diciendo: Señor, hagamos estas enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero después de la voz, todo su sistema mental cambió. Todas sus ideologías cambiaron después de la voz. Todos sus pensamientos hebraicos cambiaron después de la voz. Todos sus pensamientos religiosos cambiaron después de la voz. Todas sus ideas tradicionales cambiaron después de la voz. Es así lo mismo que le pasó a Pablo, el apóstol. Hechos capítulo 9 dice que se encuentra camino a Damasco con amenazas de muerte, pero dice que una luz le resplandece. Y una voz le habla y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón.
Amén. Después de esa voz, toda la vida de Pablo cambió. Todo su pensamiento cambió. Porque antes de eso estaba persiguiendo a los cristianos, los asesinaba, los buscaba para llevarlos presos, hermanos, en las sinagogas. Pero después de ese día, todo cambió. Después de esa voz, todo fue transformado, hermanos. Porque cuando viene la voz de Dios a tu vida, la voz de Cristo, la voz de Dios a tu corazón, todo cambia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Porque cuando escuchamos la voz de Dios, Él nos transformó. Pablo venía pensando, respirando amenazas de muerte. Pero después de ese encuentro, después de esa voz que le dijo, yo soy Jesús, su vida cambió radicalmente. ¿Cuántos dicen amén? Era un perseguidor, y él mismo lo dice, que Dios me tuvo misericordia. Habiendo sido yo antes blasfemo, injuriador, perseguidor. Amén. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Porque cuando viene la voz de Dios, todo cambia en tu vida. Hay un cambio completo, radical, verdadero en ti. ¿Cuántos dicen amén? Y eso fue lo que le pasó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Antes de escuchar esa voz, tal vez no entendían muchas cosas. Tenían sus pensamientos tradicionales y religión tal vez. Aunque Jesús con sus enseñanzas quebró y rompió muchas tradiciones en su vida. Y tal vez ellos lo aceptaban porque era el Señor. Porque un día les dijo, ¿queréis ir vosotros también? Él dijo, no, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Jesús le dio la posibilidad de irse, de que se fueran. Quizás muchas cosas no entendían tanto hasta que Pedro lo negó. El mismo Pedro que dijo hagamos 3 enramadas lo negó al Señor después. Mira, porque hay cosas que no entendían. Pero después de esa voz su mentalidad cambió. ¿Cuánto dicen amén? Y después de la voz que escuchó Pablo, su mentalidad cambió. Dejó de ser el perseguidor y se convirtió en un discípulo del Señor. Y se convirtió en el apóstol Pablo. El hombre que iba a transformar y que iba a trastornar toda Asia. Llevado por Dios a las diferentes regiones. Para predicar la palabra de Dios. Y la gente decía, el que antes os perseguía ahora es uno de nosotros. Estaban impactados por lo que Dios había hecho en la vida de Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todo su pensamiento hebraico fue derribado ese día en la vida de Juan, en la vida de Pedro, en la vida de Jacobo. Porque les dijo algo importante Dios delante de estos 2 hombres, Moisés y Elías. Este es mi hijo amado. A él escuchad. A él escuchen. A él oigan. Este es mi hijo. Moisés no es mi hijo. Elías no es mi hijo. Moisés fue un gran hombre de Dios. Moisés fue un hombre tremendo en las manos del Señor, un libertador, pero no es mi hijo. Elías fue un profeta del fuego, pero no es mi hijo. Este es mi hijo. Los que decían los escribas y fariseos, este se hace llamar hijo de Dios. Si Dios no tiene hijos, Dios no tiene ningún hijo. Se hacía llamar hijo de Dios. ¿Por qué? Los escribas y fariseos estaban, hermanos, cada día luchando en contra de eso. Si Dios no tiene hijos y este se hace llamar hijo de Dios, blasfemia. Está blasfemando contra Dios. Pero el Señor le dijo a sus discípulos, Dios mismo, el Padre le dijo a los discípulos, este es mi hijo. Este es mi hijo. Por eso en el libro de Hebreo encontramos a quién de los ángeles le dijo Dios, este es mi hijo. ¿A quién? Diga conmigo, a ninguno. Porque Jesús no es un ángel, Él es el Hijo de Dios. Amén. Él es el Hijo de Dios. Amén. Entonces eso marca una diferencia.
Este es mi hijo, escúchenlo a él. Escucharon a Moisés, yo le traje la ley, le traje los diseños para un tabernáculo, pero este es mayor que Moisés. Escucharon a Elías, porque era el profeta del fuego, que traía la unción de Dios, que traía liberación para el pueblo, pero este, mi hijo, es mayor que él. Hay que escucharlo a él. Escuchen a Jesús. Escuchen su voz. Hagan lo que él les diga. Porque a él oír no solamente significa oír, significa hacer lo que él decía. Ese a él oír significa que tenían que hacer lo que él dijera. Que tenían que hacer lo que él les enseñara. Que tenían que obedecer a las palabras del Señor. Ese a él oír era, hermanos, una ordenanza de hacer la voluntad de Dios. De hacer la voluntad del Señor Jesús. Porque eso es lo que Dios le estaba diciendo. Amén. Eso es lo que Dios le estaba enseñando. Moisés ya no está, Elías tampoco. Ahora está mi hijo amado en quien me complazco. Todo lo que él hace me agrada. Por eso todo lo que él dice me agrada. Por eso todo lo que él diga tienen que hacerlo. Amén. Ese es el tiempo del Señor. Este es el tiempo de Cristo. Eso es lo que estaba diciendo. Se cumplieron las profecías, vinieron los profetas, vino Elías, después ellos mismos le preguntan al Señor. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Más os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Amén. Ellos le dijeron, Señor, si dicen que Elías vendrá. Jesús le dijo, si Elías vino. Amén. Juan el Bautista. Amén. Porque Elías se vestía igual que Juan el Bautista. Amén. Elías también era un hombre de desierto. Amén. Elías también era un hombre que se vestía de pieles de camello. Amén. Elías era un hombre que comía miel silvestre. Amén. El mismo espíritu que Elías tenía, amén, lo tenía Juan el Bautista. Amén. Por eso Jesús dijo, ya vino Elías. Porque él vino a restaurar las cosas. Él vino a preparar el camino para el Señor. Amén. Elías ya vino y no lo escucharon, no lo conocieron. Pero ya andaban buscando, no, es que la ley de Moisés dice esto, es que la ley de Moisés dice esto otro, es que la ley de Moisés nos dice esto. Jesús dijo, no, olvídense. Ojo por ojo, dijo Moisés, diente por diente. Ahora yo os digo, esto va a cambiar. Porque yo traigo algo nuevo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Yo traigo el reino de Dios. Yo vengo a acercar el reino a la tierra. Yo eso traigo, decía el Señor. Amén. ¿Oíste que fue dicho esto? Entonces ahora esto es diferente. Porque yo traigo cambios completos, cambios radicales y cambios verdaderos. Para que la gente sea realmente gente de Dios. Para que la religión se acabe, para que la religiosidad se termine, para que las tradiciones se rompan. Yo traigo algo nuevo. Algo que va a romper la tradición, algo que va a romper la religiosidad. Eso es lo que traigo yo. Amén. Y eso es lo que Jesús traía. Vino Elías a través de Juan el Bautista para traer un mensaje de arrepentimiento, para prepararle el camino al Señor. Pero él dijo, no, pero viene uno detrás de mí que es más grande que yo. No soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Y Él va a bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Se da cuenta? Es tiempo de escuchar su voz. Del Rey de Reyes y Señor de Señores. De Jesucristo. El otro día escuchaba, hermanos, un video en internet que estaba hablando el presidente de Estados Unidos, Obama. Y él decía que la Biblia era un libro anticuado. Que no podíamos fundamentar las leyes mundiales en el libro de Éxodo o en el libro de Levítico. Y estoy completamente de acuerdo con él. Pero lo que no estoy de acuerdo es que la Biblia sea un libro anticuado. No podemos fundamentar las leyes
en los libros del Éxodo, Levítico, pero sí podemos fundamentarlas en las palabras del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sí tiene la respuesta para que el mundo cambie. Él sí dijo las palabras perfectas para que hayan cambios completos en la humanidad. Él traía la solución, Él nos enseñó cómo ser realmente. El problema es que hoy día no quiere la gente escuchar la voz de Jesús. El problema es que hoy día la gente y los grandes gobernantes creen que son mayores que Jesús. Pero no hay nadie mayor que el Señor Jesucristo. Si usted quiere aprender cómo ser un hombre, una mujer de bien, de verdad, un verdadero hijo de Dios, lea lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Amén. Lea el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5. Lea la Biblia y aprenderá cómo ser realmente una persona de bien, de bendición, de verdad. Y cómo traer, hermanos, bendición a las naciones. Si hoy día los gobernantes pudieran aprender, hermano, de lo que Jesús enseñó, esto es, la vida cambiaría, la tierra cambiaría, la sociedad cambiaría. Así que Obama está totalmente equivocado, no sabe lo que dice. Puede ser el hombre, el gobernante más importante del mundo, pero se equivocó en sus palabras. ¿Cuánto dicen amén? Santo es su nombre. Él no sabe lo que está diciendo, porque la Biblia no es un libro anticuado. Amén. La Biblia es un libro que transforma naciones. La Biblia es un libro que transforma vidas. La Biblia es un libro que está vigente hoy. Y han pasado años por esta Biblia. Amén. Así que Cristo, esa es la voz que hoy día transformará a la gente. La voz del Señor es la que nos ha cambiado, la que nos ha transformado. Y ha transformado millones de personas alrededor del mundo. Ha sido la voz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque el día en que escuchamos esa voz, nuestra vida cambió y fue transformada tan poderosamente. Podemos imaginar. ¿Cuántos dicen amén? De un vuelco, hermanos, completo, un giro de 360 grados nuestra vida. Cuando escuchamos la voz del Señor Jesús, todo cambió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo cambió en nuestro interior y en nuestro exterior. Todo cambió en toda área de nuestra vida. Por eso, hermano, si pudiéramos escuchar la voz de Dios hoy día, lo que le dijo al Señor, lo que le dijo a los discípulos, a Él oír. Eso es lo que hoy día la humanidad tiene que escuchar. Hay que oír la voz de Dios. Hay que oír la voz del Señor. Porque lo que Jesús enseñó, ningún hombre en esta tierra lo ha enseñado. Jamás. Los escribas y fariseos quedaban atónitos al escuchar sus enseñanzas. Este hombre enseña como quien tiene autoridad. Jesús dijo, porque mis palabras son espíritu y son vida. Santo es su nombre. Este hombre es diferente. Sus enseñanzas transforman a las personas. Santo es su nombre. Y eso hoy día es lo que tenemos que entender y lo que la gente tiene que entender. Que Jesús no fue un hombre cualquiera. Que Jesús no fue un iluminado, como dicen, hermanos, algunas sectas religiosas. Que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Amén. 1 Juan 5:20 dice que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es Dios. Y Él es el único que puede transformar la sociedad y las personas. ¿Cuánto dicen amén? Póngase de pie, iglesia. ¿Cuántas voces ha escuchado usted? ¿Cuántas voces escuchamos cada día? ¿Cuántas voces hemos escuchado y estamos escuchando? Hemos escuchado la voz del gobierno. Hemos escuchado la voz de la política. Hemos escuchado la voz de los profesores que nos enseñan cada día en las aulas de nuestras escuelas. Hemos escuchado, hermanos, las voces de la radio y de la televisión. Pero es tiempo de escuchar la voz de Jesús. Es tiempo de escuchar la voz del Señor Jesucristo. Porque esa voz es la que va a transformar esta ciudad. Esa voz es la que va a transformar Antofagasta. Esa voz